Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Gracias al Ayuntamiento de Valencia por obligarnos a pensar en materia de asilo y refugio. Es todo un honor que un ayuntamiento como el de Valencia nos dé este espacio y nos permita pensar colectivamente. Gracias a la Generalitat, que también ha facilitado que nos encontremos y que podamos organizar estas jornadas. Gracias a la izquierda unitaria, que también ha empujado enormemente para que esto sea posible, y, por supuesto, gracias a todas y a todos los que cada día pensáis, sufrís, trabajáis y empujáis para que podamos entre todos construir una vida mejor para las personas refugiadas. Me toca presentar una mesa de lujo, una mesa con 4 personas que van a aportar mucho a este pensamiento colectivo. Y antes de deciros sus nombres, voy a hacer una pequeña introducción y voy a ser políticamente incorrecta, porque voy a empezar por deconstruir el título de esta mesa. Hablar de la crisis humanitaria en Europa es hablar de algo que nosotros no estamos dispuestos a hablar. Esto no se trata de un espacio o una situación que apela a lo humanitario, al buenismo, incluso al paternalismo, sino que se trata de un espacio donde queremos hablar de justicia, de derechos, de legalidad y de incumplimiento internacional. Por eso, hablar de crisis humanitaria es hablar de lo que ellos quieren que hablemos y no lo vamos a hacer. Empecemos hablando de lo que toca, de qué está pasando. Estamos siendo testigos realmente de una crisis de la humanidad, pero de una crisis que está vinculada a los derechos, una crisis que está vinculada a los recursos y de una crisis que expulsa a miles de personas del sistema, de un sistema que realmente el único objetivo que tiene es el objetivo cuantitativo, cualificativo no, pero desde luego lo que quiere es construir un orden establecido que garantice, sea como sea, un progreso vinculado al dinero, al poder y a la riqueza, donde miles de personas no cabemos. Y en ese sentido, estamos consintiendo para estas personas que se suspenda la ley, que se suspenda el espacio de derecho y que realmente se construya un lugar para los sin nombre, para aquellos que llamamos refugiados pero no les damos refugio, y para aquellos que cada vez están más lejos de lo que esta Europa trató de construir y que todos nosotros y nosotras creíamos que se podía lograr y todavía creemos que puede hacerse. Lo único que buscan estas personas es restaurar esos mismos derechos que les han sido arrebatados a la fuerza, buscando un lugar seguro, lugares seguros como Valencia, como Madrid, como Burgos, cualquier lugar es igual. Lo importante es poder empezar a reconstruir su vida, pudiendo dar a los suyos, a sus hijos, a ellos mismos, una oportunidad donde vivir en paz. Y estamos construyendo una narrativa muy peligrosa. Aquí quiero hacer alusión a un discurso que nuestra compañera Icía Ruiz Jiménez, que además tenemos el honor de tenerla entre el público y también me consta que va a participar en las jornadas activamente, un discurso que nos está llevando desde luego, a justificar esas políticas que dejan fuera a estas personas. Es un discurso construido en términos de crisis, en términos de alarma social y, sin embargo, es un discurso que nos lleva también a un lugar como si esta situación fuese puntual, como si esta situación fuese excepcional y realmente no lo es. Estamos viendo cómo la generación de refugiados va a continuar, desgraciadamente, durante mucho tiempo por diferentes razones. Por la intensificación de los conflictos armados en el planeta, más de 18 conflictos activos actualmente en todo el mundo y muchos otros conflictos que no están declarados pero que realmente
son más invisibles, pero están. Luego, cada vez más se están diversificando las causas que provocan los desplazamientos forzosos. Nosotros, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, que yo represento en estos momentos aquí, estamos viendo cómo cada vez son más diversas las causas que llevan a los refugiados a sentarse delante de nuestras mesas. Nos cuentan cada vez atrocidades más enormes respecto a la violación de sus derechos fundamentales. Por tanto, estamos viendo cómo cada vez la violencia vinculada a causas muy diferentes está instaurándose en las vidas del planeta. Por eso hay que tener en cuenta a la hora de hablar de personas refugiadas que el asilo no es solo cosa de aquellos que proceden de conflictos armados, de conflictos como el de Siria. Hay que pensar que las causas, o hay que tener en cuenta que las causas proceden de diversa índole y que a veces no son tan visibles como las de Siria, pero que están ahí. Frente a los datos tan tremendos que estamos viendo, 65 millones de desplazados forzosos en el mundo, las muertes en el Mediterráneo, más de 4.000 en lo que llevamos de año 2016, las posibilidades de obtener protección internacional cada vez son más difíciles. Emprender una nueva vida en un país seguro es una misión imposible. Desde luego, esto es debido a la progresiva impermeabilización y externalización de las fronteras, que estoy segura que va a detallar con mucho interés Aminair para todos nosotros y nosotras. Y, desde luego, todo esto no es más que fruto de las políticas que la Europa de los derechos, supuestamente, está llevando adelante a través de las políticas exteriores y migratorias. Hay una clara tendencia de convertir la cuestión de las personas refugiadas en una cuestión de seguridad, no en una cuestión de derechos humanos. Así que, con medidas que consisten en imponer duras medidas para evitar que lleguen, para evitar que vengan, en nombre de la seguridad, para protegernos a cada una de nosotros y nosotras, yo ya adelanto, por favor, a mí que no me protejan, quiero que lleguen, tiene desde luego mucha más aceptación política que apelar a los derechos humanos y a nuestras obligaciones. Así que a todos los políticos y políticas que estáis aquí os pido que no os dejéis llevar por eso. Queremos votaros porque vengan, no porque solo penséis en nuestra seguridad. La seguridad tiene que respetar los derechos humanos siempre. Los refugiados son el reflejo de un espejo que nos muestra el fracaso del sistema. Y yo espero que hoy, aquí en Solimed, podamos, entre todas y todos, construir propuestas para, por lo menos, cuestionar el sistema y poner en evidencia que hay posibilidades. Desde CEAR hemos construido una serie de propuestas para reparar eso que están haciendo actualmente en Europa. Consideramos que es posible. Son medidas sencillas, que no hay que inventar nada nuevo, sencillamente solo hay que aplicar la ley. Y esas medidas, que podrían estar agrupadas en 5 paquetes, son tales como reforzar las operaciones de rescate marítimo con un mandato humanitario, cumpliendo con el deber de socorro, habilitar vías legales y seguras, que tanto se ha reiterado y que desde luego no hay ni una sola propuesta encima de las mesas al albor de esta solución. La posibilidad de poner en marcha un sistema común de asilo más justo, equilibrado y eficaz. Sin embargo, lo que nos estamos encontrando a la hora de trabajar en Europa es que ese sistema común de asilo probablemente sea un mayor retroceso. Cambios en las políticas migratorias y exteriores de la Unión Europea y, por supuesto, abordar las causas, porque si no abordamos las causas no habrá soluciones. Lo que hagamos hoy, en este episodio de la historia con las personas refugiadas, será el reflejo de nuestra calidad democrática y, por tanto, no es algo ajeno a nosotros, porque, desde luego, sus derechos son los nuestros, así que tenemos que defenderlos. Y ahora, sin más, voy a presentaros a los miembros de esta mesa, que, como os decía, son personas de muy alta calidad ética, moral, y que realmente están haciendo un gran trabajo por conseguir que las personas refugiadas tengan una cabida en la agenda política y en las políticas actuales. Sami Nair, al que todos y todas hemos leído, hemos seguido,
en los años 90 ya estaba alzando la voz en la Comisión Europea, en el Parlamento, como eurodiputado, hablando de inmigración, hablando de codesarrollo, hablando de integración, y ahora también alza la voz en materia de asilo y refugio. Filósofo, experto en migraciones, os dejo con él y a posteriori os iré presentando al resto de compañeros y compañeras. Sami, es tuya la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores de este encuentro, primero al Ayuntamiento de Valencia y a su alcalde, Joan Ribó, que acaba de acogernos y de dar una vez más la idea que queremos de Valencia, una idea abierta, solidaria, y no desde hoy, sino desde hace muchísimo tiempo. Los que se interesan un poco en la historia de España saben el papel que ha tenido Valencia cuando se trató en los años 30 de organizar la solidaridad con la comunidad internacional frente al fascismo español y europeo. Estamos más o menos en lo mismo. También quisiera agradecer a la Generalitat Valenciana y a Mónica Oltra por el magnífico discurso que acaba de hacer y sobre todo por ser una persona que no ha dejado desde el comienzo de luchar para ayudar y acoger a esos refugiados. Y, por supuesto, quisiera agradecer con una emoción particular a mis amigas y mis amigos del grupo de la GUEI, el Parlamento Europeo, grupo en el que yo pertenecí cuando estaba en el Parlamento Europeo, y es para mí un placer y una emoción estar otra vez con ellos. Lo recuerdo aquí, es una historia y quiero hacerlo, cuando en 2003, crisol de la situación en la que estamos, los norteamericanos con los británicos decidieron invadir a Irak y destruir a ese país, hemos decidido con el grupo de la GUEI, y fue el único grupo en el Parlamento Europeo, visitar a Bagdad una semana antes de los bombardeos, y fueron únicamente los diputados de la GUEI que aceptaron viajar conmigo y con otros amigos para llevar al pueblo iraquí nuestra solidaridad en aquella época. Digo al pueblo iraquí y no, por supuesto, al dictador Saddam Hussein. Por eso digo que para mí es verdaderamente emocionante estar hoy con vosotros. Quisiera, por supuesto, también agradecer a Estella. Estábamos juntos la semana pasada, creo el lunes por la noche, estábamos en Lisboa sobre el mismo tema y seguimos ahora por todas partes, defendiendo la solidaridad y sobre todo reflexionando juntos sobre los mejores medios para poder transformar nuestra voluntad en políticas prácticas. Habéis dicho muchas cosas y se ha escuchado muchas cosas aquí sobre ese tema de los refugiados, sobre la solidaridad, sobre las causas, sobre lo que tenemos que hacer. Y no tengo la pretensión, por supuesto, de innovar en este marco. Pero creo que hay una cosa que nos une a todos. Y más allá de nosotros, a todos los que creen en el género humano, los que han decidido ese título han tocado el problema de fondo, porque no solamente hablan de la solidaridad, sino hablan, y es la palabra clave en todo eso, de las personas, es decir, de los seres humanos. La humanización empieza por la humanización del lenguaje,
Y basta con escuchar hoy los medios de comunicación o los dirigentes de los partidos políticos dominantes para ver que siempre la dimensión humana, la dimensión de personas, está olvidada. Se trata de individuos, se trata de mujeres, de hombres, de niños que sufren en su carne el despotismo y la guerra. Precisamente quiero aquí plantear 3 cuestiones que me parecen fundamentales. La primera cuestión tiene que ver con la realidad a la que estamos enfrentados. Dicho de otra manera, las cifras. Cuando se habla de los refugiados, lo que escuchamos en general son cifras elásticos, son números y en realidad, según los intereses de unos y otros, estas cifras cambian. Es muy importante saber de lo que estamos hablando. Diría, después de haber intentado hacer un resumen de lo que pasa en cuanto al número de la gente que se encuentra en situación de refugiado, diría que en realidad no sabemos exactamente el número real de refugiados hoy en día por causa de la destrucción de Irak, de Afganistán y últimamente de Siria. Y no hablo de los refugiados que vienen de Eritrea, de Nigeria, del mundo subsahariano. La Unión Europea, las instituciones oficiales, la Unión Europea, la ONU, las ONGs, los gobiernos nacionales, avanzan cifras muy variables. Cifras que oscilan entre 4 y 5 millones de refugiados contados desde 2015. Pero no sabemos en realidad si esa cifra corresponde a la realidad. ¿Por qué? Porque el número de refugiados únicamente por causa de conflictos militares en esa región del mundo, en Oriente Medio, empezó a, tener cuerpo a partir de 2001, a partir de los bombardeos sobre Afganistán contra los talibanes. Y después, por supuesto, a partir de la destrucción de Irak. Los que trabajan sobre el asunto saben en realidad que hubo como mínimo 4 millones de iraquíes que tuvieron que dejar su país después de 2003, después de la destrucción del régimen de Saddam Hussein. Y basta con hablar con unos amigos pakistaníes para escuchar una cosa que nuestras orejas nunca escuchan en Europa, es que Pakistán acogió unos 10 millones de refugiados afganos. Tribus enteras se desplazaron y pasaron del otro lado. El año pasado, el jefe de Estado de Pakistán pidió la ayuda internacional. Turquía, a la que se puede reprochar muchas cosas, pero no la ausencia de solidaridad, Turquía no deja de acoger a la gente desde la destrucción de Afganistán e Irak. Y ha acogido hasta la fecha unos 8 millones, entre 8 y 10 millones de gente en Turquía. Y eso ha devenido, digamos, una información a partir del momento en el que los turcos, en 2015, decidieron, y podemos volver a este tema en la discusión,
abrir sus fronteras para permitir a los sirios, los iraquíes, salir de Turquía. No tendré la crueldad aquí de decir cuánto los países europeos frente a esta situación acogen. El 3% oficialmente de los refugiados. Cuando un pequeño país como Líbano acoge más de 500.000 personas. Cuando un pequeño país como Túnez, y lo vi con mis ojos, cuando la destrucción del régimen de Gaddafi, los tunecinos no cerraron sus fronteras en Djerba, no cerraron sus fronteras en el sur, abrieron los brazos. Y decenas, centenares de miles de libios pasaron en Túnez sin que eso plantearía un problema. No hablo de Jordania, que ha acogido, tal y como el Líbano, más de 600.000 personas y que sigue acogiendo a la gente. Mientras que nosotros, frente a esta situación, hemos propuesto para 28 países de la Unión Europea, espacio en el que el PIB es el más importante del mundo, más alto que el PIB del conjunto norteamericano, de Estados Unidos, Canadá y México, hemos aceptar acoger a 160.000 personas en el plazo de 2 años. Y hasta la fecha hemos acogido al 7%. El CEAR ha calculado el significado irónico de la que estamos. Se dice, a ese ritmo, entre 2015 y hoy, hemos acogido el 7%, necesitaremos no 2 años, sino 43 años para acoger los 160.000 en Europa. Eso es un país, una comunidad de país que se reclama de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que se reclama de los valores de la Ilustración, que se reclama del humanismo. Es nuestra realidad. Y antes de la vergüenza del tratado con Turquía, hay que pensar a esa vergüenza disimulada, antihumanista. Y podemos explicar por qué. Lo importante entonces es que ahora en Europa no sabemos exactamente el número de gente oficialmente que está en los campos y más aún no sabemos el número de campos que existen. Porque hay campos oficiales en Grecia, en Italia, pero en todos los países europeos, y hay tantos otros campos no oficiales que gestiona la policía, fuera de la ley. No sabemos lo que ocurre ahí. Y estos campos están por doquier en Europa. No hay información sobre estos campos. Las ciudades fronterizas y dentro de los mismos países se han desarrollado este año, hace unos 2 años, en realidad desde 2013, una serie de campos que no tienen existencia jurídica y en la que los refugiados o los inmigrantes indocumentados están en realidad encarcelados. Se dice que entre Grecia e Italia
Según unos datos de unas ONGs que han trabajado sobre el asunto, hay como 1 millón de gente que está vagando entre los dos países. En las rutas, 1 millón de gente. Y los que gestionan esa gente, evidentemente, para escapar a la policía, para escapar a las autoridades nacionales, son las mafias, que venden el socorro. Con lo cual, sin que eso sea consciente, vemos ahí cómo la gestión de la legalidad, cuando no es una buena legalidad, genera la gestión de la ilegalidad por los criminales. Como siempre. Hay una correlación, Michel Foucault lo decía muy bien, hay una correlación entre una legalidad poco legal y una ilegalidad que se desarrolla al umbral de esa, digamos, legalidad. Es la situación en la que estamos. La destrucción ahora de Mosul y de Alepo va a incrementar el número de gente. Se habla de 1 millón entre las dos ciudades, de gente que están saliendo de ahí o que están en los campos ahora. Eso significa una cosa muy sencilla. Y os pido atención a este tema porque me parece fundamental. No he escuchado ni un partido político, ni un gobierno, ni una ONG plantear ese problema. Es una lástima. Eso significa que no se va a aplicar la Convención de 1951. Eso significa que la Convención sobre los refugiados y los exiliados no se va a aplicar. Efectivamente, no se va a aplicar, porque el pacto germano-turco viola sistemáticamente no solamente la Convención, sino el conjunto de los textos fundamentales, básicos, los pilares de valores básicos de la Unión Europea. Viola la Convención Europea de los Derechos Humanos en su artículo 1 y 13. Viola la Carta Europea de los Derechos Fundamentales en su artículo 18 y 19, porque el pacto entre Turquía y Alemania adopta el principio de las expulsiones colectivas. Eso significa que la Convención de 1951, convención que hace de la solidaridad con los refugiados no un acto moral, no un acto de compasión, que hace de esa solidaridad una obligación legal. Y eso es la gran diferencia entre el Estatuto de Refugiados y el Estatuto de Inmigrantes. Aún inmigrantes que sea documentado o no documentado, no tenemos la obligación de la solidaridad a nivel estrictamente legal. Viene y soluciona sus propios problemas. A los refugiados es diferente. Se trata de acogerlos, otorgar los derechos, facilitarlos la educación, el trabajo, la vivienda, etc. El texto de la Convención de 51. Y lo que ha pasado en 2015 está claro. Nunca se va a aplicar esa convención. Hemos, sin decirlo claramente, acabado con la Convención de 1951. Podemos discutir sobre el porqué de esa convención, que se adoptó en 1951 después de un debate enorme, únicamente para acoger en aquella época a los refugiados de los países del este que huían del sistema soviético. Y que funcionó. Pero frente a los sirios, a los iraquíes, frente a esos millones de refugiados, ha desaparecido la convención. Yo estoy convencido de que la Convención de 1951 ha muerto. Y hay que decirlo. Y hay que saber qué hacemos frente a esta situación.
No podemos tener un texto ahí para adornar nuestra conciencia y al mismo tiempo no aplicarlo. Porque, ¿qué ha hecho el pacto entre Alemania y Turquía? Ha hecho una cosa fundamental, esencial. El pacto ha transformado a los refugiados en inmigrantes ilegales. El pacto sustituye a la palabra refugiados la palabra inmigrantes. Es decir, que se trata de un problema de delincuencia, de violación de las fronteras por parte de inmigrantes y no de refugiados que necesitan de la ayuda internacional. Es el gran golpe de Estado conceptual de este pacto. Cuando se habla, digamos, del pacto de la vergüenza. La vergüenza está ahí, en el hecho de que no nombramos, no calificamos a los refugiados como refugiados, sino como a inmigrantes. Y podéis leer este pacto. En los primeros artículos se habla de inmigrantes, no de refugiados. Estamos entonces en una situación grave desde el punto de los valores y desde el punto de los refugiados. El mapa global hoy es más o menos conocido. A escala planetaria tenemos como más de 60 millones de desplazados. De estos 60 millones, la Unión Europea, lo repito, continente el más rico del planeta, acoge el 6%. Y los países que acogen más son los países subsaharianos, los países africanos, donde es absolutamente imposible controlar los flujos. Y no solamente de inmigrantes, sino de refugiados. Porque hay varios países en África que están en situación, Nigeria, por ejemplo, Somalia, Eritrea, que están en situación en la que la aplicación de la Convención de 1951 podría ser perfectamente adecuada. Y no lo hacemos. Cuando un país quiere acoger, puede acoger. Recuerdo aquí lo que ocurrió en Argelia en 1991, cuando el golpe de Estado y cuando los islamistas empezaron a matar a la gente. En Francia, el gobierno francés, después de unos años, decidió, nosotros por lo menos cuando hemos llegado en el poder, en 1997, decidieron otorgar visados humanitarios a centenares de miles de argelinos. Y Francia recibió en el marco de 3 años unos 300.000 argelinos. Cada país puede, si quiere, acoger. No necesita de la autorización de la Unión Europea. Es una inmensa hipocresía decir que se necesita, como se ha dicho aquí, la autorización de la Unión Europea. Es falso, porque la Unión Europea no gestiona la cuestión de los refugiados. Es un asunto que tiene que ver con el derecho nacional. Estamos en España. España ha cumplido, se ha dicho aquí, el 1% del objetivo que se fijó en 2015. Hay exactamente, según los datos oficiales que tengo, 201 reubicaciones de los 15.888 prometidas. El SEAR puede rectificar, pero son las últimas cifras que he podido conseguir. La cuestión, amigas y amigos, es la siguiente. ¿Por qué Europa actúa así? Miguel Urbán ha dicho una cosa muy importante en su intervención, entre otras cosas. Ha puesto el dedo sobre la causa fundamental. Y la causa fundamental, más allá de la mala voluntad, más allá de la xenofobia, la causa fundamental es
la situación económica europea. Es la política de austeridad en la que se puso la Unión Europea, no desde 2008 o 2010, eso es la radicalización de esa política de austeridad. No, desde en realidad 1991-92 con la adopción del Tratado de Maastricht y con los planes de ajustes estructurales que se pusieron en marcha desde aquella época. A partir de ese momento se desarrolló una estrategia de contención del entorno geodemográfico, geoeconómico, geopolítico de la Unión Europea. Y la manifestación la más clara de ese containment ha sido el sistema Schengen. Sabéis probablemente cómo se adoptó y por qué se adoptó el sistema Schengen. Este sistema se adoptó en realidad no en 1992 formalmente, pero las negociaciones empezaron en 1989 a nivel europeo. ¿Y por qué? Porque acababa de caer el muro de Berlín. Y con la caída del muro de Berlín, lo que se desarrolló en los gobiernos era la idea que vamos a sufrir una invasión de trabajadores de los países del este. 3 meses después de la caída del muro, empezaron a construir otro muro que se llama Schengen. Y estamos dentro del muro de Schengen desde 1989. No voy a analizar aquí este problema. Quisiera únicamente hacer hincapié sobre un hecho fundamental. El Tratado de Maastricht, radicalizado con el Tratado de Lisboa en 2008 y sacralizado, nunca se habla de eso, con el Tratado sobre la gobernanza europea, el TSGE de 2012, adoptado por la canciller Merkel y el socialista François Hollande en junio de 2012, estos 3 tratados organizan la expulsión sistemática de todo lo que no conviene inmediatamente a los intereses del mercado y imponen la famosa regla de oro, que es en realidad la regla de la austeridad generalizada. Porque de ahí viene la destrucción de las políticas públicas, de ahí viene la falta de control de los presupuestos por parte de los países, la imposibilidad de practicar déficit presupuestario, y vais a ver que eso tiene consecuencias sobre los refugiados. Porque ¿qué dicen los gobiernos? Dicen, no tenemos los medios para ayudar a esa gente. Evidentemente no tienen los medios porque han aceptado esa política de austeridad. Por eso, esta política privatiza absolutamente todo. Por eso digo que si queremos hoy entender verdaderamente lo que pasa, es la política de austeridad que impide el respeto de los valores europeos. Hay una contradicción estructural entre los valores de solidaridad europeos y esa política. Y lo vemos incluso en los países nacionales. ¿Cómo se puede explicar que un país como España, en el marco de 2 años, se encuentra con 5 millones de parados? Por causa precisamente de la aplicación de esa política de austeridad. Frente a esta situación, ¿qué hacer? Termino. Yo diría de manera telegráfica, hay que hacer 3 o 4 cosas que me parecen importantes, sobre todo, y lo digo a mis amigos de la GUE, aquí, en el Parlamento Europeo. Primero, hay que aplicar las medidas propuestas por ACNUR. El documento de ACNUR sobre la seguridad es muy bueno, hay que aceptarlo y aplicarlo. Segundo, yo digo que para los sirios, los iraquíes, los afganos, países destrozados militarmente por buenas o malas
razones por la comunidad internacional, por los Estados Unidos y también por los países europeos, en particular Francia, digo que para estas tres nacionalidades, en colaboración con el ACNUR, la Unión Europea debe otorgar a esa gente, a partir del momento en el que se demuestra que son refugiados, un pasaporte de tránsito para que puedan circular libremente en todas partes en Europa. Y eso no es nuevo, existía antes, existía en los años 30. Los refugiados no piden limosna, piden poder circular libremente. ¿Qué querían la gente en Calais? Querían pasar en Inglaterra porque ahí tenían familiares. No iban a hacer a la carga del pueblo inglés. Un pasaporte de tránsito para permitir a esa gente encontrar sus propias situaciones y sacarlos de estas cárceles legales en las que están y que se llaman los campos hoy. Vamos a tener campos ahí de manera indefinida, como vamos a tener ahí 1 millón, 2 millones de personas, como tenemos 5,2 millones de palestinos encerrados en campos desde 1948. Eso es la realidad en la que estamos. Digo que hay que financiar la ayuda para los países que acogen en sus fronteras fuera de la Unión Europea. Digo que hay que crear corredores humanitarios en los países en conflicto bajo la protección de la ONU. Digo que hay que multar drásticamente y retirar, si es necesario, parte de los fondos estructurales a los países europeos que rechazan la solidaridad. Y eso es una reivindicación que la UE puede poner en, digamos, su agenda. Digo que hay que pedir la financiación de la ayuda a los refugiados por los países y, eso es muy importante, pedir que esa financiación sea deducida del cálculo del déficit presupuestario de los países de la zona euro y de los que están haciendo reformas para entrar en ella. El presidente del gobierno griego ha hecho esa propuesta y tiene toda la razón. Desgravar estos fondos de la declaración del déficit presupuestario y hacer que todo el dinero otorgado para ayudar a los refugiados no sea contado en el déficit presupuestario. Ahí es una propuesta que la UE puede hacer en el Parlamento Europeo. Y termino con 2 medidas. Creo que el Parlamento Europeo puede jugar un papel decisivo, proponiendo, por ejemplo, que la aplicación de la Convención de Ginebra, que los gastos generados por cada país por la aplicación de los principios de la Convención de 1951 se han deducido del presupuesto, del déficit presupuestario. Segundo, y termino con eso, digo que el Parlamento Europeo, y hablo en dirección de mis amigos de la UE, podría proponer la creación de una comisión consensuada con todas las fuerzas democráticas para investigar el número real y la situación de los campos de internamiento y hacerla pública para que la opinión pública europea sepa exactamente la situación en la que estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Sami. A continuación, voy a presentar al siguiente ponente. Se trata de Jaume Asens, cuarto teniente alcalde de la Alcaldía de Barcelona, y es un honor contar con vosotros aquí con la palabra de Barcelona y de la realidad catalana en materia de asilo y refugio. Gracias. Hay que poner fin al escandaloso uso que los españoles hacen de la hospitalidad y de la generosidad francesa. Explotando el título de refugiados, se entregan en nuestro país a depredaciones, robos y atentados odiosos mientras están pagando nuestros contribuyentes.
Bona nit a tots y a totes. Estas eran las palabras de un diputado de la ultraderecha francesa que le recriminaba al gobierno socialista francés de 1939 la política de apertura de las fronteras a los refugiados republicanos, unas fronteras que se abrieron cuando cayó mi ciudad, Barcelona, no sin antes un gran periplo, una gran odisea de miles y miles de personas, más de 500.000, que tuvieron que atravesar los Pirineos en un frío de invierno muy duro, en unas condiciones muy duras, y que se encontraron luego con la solidaridad de muchos franceses, pero también con la frialdad, con el rechazo de muchos otros. Hoy, 80 años después, la historia se repite. La historia se repite para miles de personas que abandonan su hogar, su tierra, desposeídos de sus lazos, de su geografía, de sus raíces, aquellos que son expulsados de la historia, algunos de los cuales pierden la vida en esa gran fosa común que es el Mediterráneo, o en un camión frigorífico en una carretera de Austria, o en nuestras playas en Ceuta. Son personas que llaman a nuestra puerta y que se encuentran con una sociedad que mira a otro lado. Se encuentran con una xenofobia creciente, como nos dice la Comisión Europea de Racismo e Intolerancia en su último informe. En verdad, los vientos más fríos de esa xenofobia vienen del este. En Polonia, por ejemplo, el partido Ley y Justicia llega al poder con un discurso nacionalista, xenófobo, ultracatólico. En Hungría igual, el primer ministro sometió a referéndum el derecho al asilo y lo perdió no porque hubiera una mayoría contraria, sino porque no hubo la participación suficiente. Esa pócima indigesta en verdad también se expande por las venas de Europa occidental. El Frente Nacional francés, el Amanecer Dorado griego o el Frente Popular austríaco ganan terreno cada día en países de una larga trayectoria democrática. En Holanda, sin ir más lejos, la ultraderecha trepa en las encuestas con propuestas como la prohibición del Corán. En Francia tenemos a Le Pen que quiere convertirse en el Donald Trump del viejo continente. En Dinamarca, una amplia mayoría ha votado una ley que permite desvalijar a los refugiados. En Alemania, el auge de la extrema derecha en las elecciones regionales pone en duda la continuidad de la política de acogida. Los partidos del odio envenenan el debate público y arrastran a los partidos tradicionales que cada vez se acercan más a sus posiciones. Unos y otros, en verdad, colocan el foco sobre los refugiados con mucha intencionalidad, como chivos expiatorios de la quiebra del estado del bienestar, como responsables de la falta de empleo. En verdad, como se ha dicho antes, es un recurso útil, en primer lugar, porque eso les da rédito electoral, y en segundo lugar, porque les sirve para absolverles a ellos mismos de sus responsabilidades, porque lo que hay detrás, como hemos dicho, es la política de austeridad. La política de austeridad es la responsable del crecimiento de la xenofobia. Es ese 1% que se está enriqueciendo a costa del 99% realmente el responsable de la actual situación. Y lo que hay detrás de todo eso también es el miedo. El miedo es un sentimiento conservador, es un sentimiento asfixiante, es un sentimiento que trepa en el alma de los sectores sociales más desfavorecidos y que puede
convertirse precisamente en eso, en miedo al otro, al miedo al que está en una posición también de debilidad. Decía Bertolt Brecht que no hay nada más parecido a un fascista que a un burgués con miedo, que un burgués asustado. Y en verdad las sociedades que tienen miedo son sociedades que no se movilizan. Por eso el miedo es una de las armas más poderosas que tiene un Estado para conseguir implantar sus políticas, en este caso políticas de austeridad, porque necesita la gente resignada, que la gente acepte, impotente, ese recorte de derechos, que la gente tema al gobierno. Thomas Jefferson decía que cuando el pueblo teme al gobierno hay tiranía, cuando el gobierno teme al pueblo hay democracia. Estamos hablando de eso, de la necesidad de transformar ese miedo, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder la casa, el miedo a no poder pagar la deuda, las deudas, el miedo a no tener un futuro asegurado, las pensiones. Convertir ese miedo en indignación, esa es nuestra obligación. Por eso la gente salió a las plazas en el 15M, en las mareas, y esa es la suerte también del sur de Europa. La gente se ha organizado en los centros de trabajo, en las universidades, en los barrios, y esa es también la ventana de esperanza que tenemos. Pero de momento el fantasma de la intolerancia galopa otra vez, 80 años después, por Europa. Y por eso se aprueban acuerdos asesinos como el de Turquía, al que se ha hecho mención anteriormente. Me quedan 5 minutos. Pues voy muy rápido. En Barcelona, ante ese asedio de esa Europa, esa Europa que da la espalda a los refugiados, está la Europa de las ciudades. En Barcelona hemos presentado precisamente un informe de unas 50 páginas que tenía intención de explicaros, pero con 5 minutos no me va a dar tiempo, pero está en la web, está a vuestra disposición, hemos traído ejemplares. Hemos hecho un trabajo que pretende precisamente revertir esta situación con el margen que tenemos de actuación, que es muy limitado. Hemos aumentado el 50% el presupuesto, hemos hecho un plan complementario, hemos ampliado las plazas, hemos tenido una proyección internacional, hemos llevado la reivindicación de vías seguras y legales a la ONU, a Eurocities, a la Comisión Europea, hemos hecho acuerdos con otras ciudades como Lesbos y Lampedusa, estamos trabajando con Atenas y también con Ámsterdam para intentar burlar los obstáculos que nos pone el Estado, pero sabemos que el reto principal, el campo de batalla principal está en el Estado, en este Estado que dispara a los que intentan llegar a nuestras fronteras y se ahogan, a este Estado que pretende que la gente muere lejos de sus conciencias, a este Estado, ¿no?, que tiene esta política asesina, y tenemos que hacer un frente común sobre todo a partir de las ciudades. Lo estamos haciendo, ¿no?, con Jaramillo y con mucha otra gente de otras ciudades, por ejemplo, en la batalla contra los CIES. Y esta jornada creo que es una pieza fundamental en esa construcción de esos contrapoderes desde el municipio, ¿no? Y creo que tenemos que enviar un mensaje claro de que no nos vamos a rendir, que no nos vamos a resignar, que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, que tenemos que imponer un imperativo categórico que viene de esa memoria de hace 80 años. No podemos olvidar que somos los nietos y las nietas de aquellos que se rebelaron contra el fascismo en el 36, que en Argentina, que en Chile, que en tantos países acogieron a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. No podemos olvidar que los brigadistas internacionales vinieron aquí a salvar nuestras ciudades asediadas por el fascismo. Tenemos el deber moral de recordar todo eso. No podemos olvidar
las injusticias del pasado, las víctimas de la barbarie, porque si olvidamos las injusticias del pasado, no podremos vencer las fuerzas que las causaron y que siguen hoy en día vigentes. Precisamente tenemos que rearmarnos con esa memoria. Y acabo. Es precisamente ahora que el exilio vuelve a ser el signo de nuestros tiempos que es imprescindible recordar precisamente eso, que nosotros somos un país de refugiados. Por eso tenemos ese deber moral de no olvidar. No solo para salvar a los refugiados, a los migrantes del horror y de la miseria, una miseria que por otro lado hemos contribuido nosotros a crear, a provocar con políticas depredadoras, no solo por eso, sino también para salvar a Europa de sí misma, para salvar a Europa de aquello que precisamente destruye sus cimientos, su ADN. Ahora mismo hay dos Europas que están en disputa, la Europa del despotismo financiero, la Europa que se ha puesto al servicio de unas élites caciquiles, oligárquicas, que están reventando la autonomía individual y colectiva de la gente, que pretende mercantilizar los derechos de todos. Esa Europa de autocracia, la Europa de arriba, se está enfrentando a la Europa de abajo, la Europa que se está movilizando en todos esos lugares de dignidad, en Lampedusa, en Atenas, en Grecia, en los campos de refugiados, en la comunidad ECO, que dimos en Barcelona precisamente la semana pasada un premio, en toda esa gente que dedica su tiempo, su coraje a intentar ayudar a esa gente, que son la PA en el fondo, la PA internacional, gente anónima que sin esperar nada a cambio y utilizando sus ahorros se dejan la piel para ayudar a esa gente, para empoderarla. Gente, acabo, sí, he dicho que acababa y no estoy acabando. Básicamente, me dicen 0 minutos, creemos que quiero acabar con esta idea para podernos, Europa, volver a mirarnos en el espejo de la memoria sin necesidad de escupirnos a la cara, para salvar la Europa de derechos humanos de la Europa del populismo xenófobo que hace 80 años nos heló el corazón. Creo que tenemos que recordar todo eso para recordarnos de quiénes somos y de dónde venimos. Muchas gracias. Gracias, Jaume, y disculpa por esta intransigencia con el tiempo, que me posiciona casi en ser la ministra del Interior de esta mesa. A continuación, quiero presentaros a Eleni Portaliu. Ella es profesora de la Universidad de Atenas, miembro activo de la Open Initiative for the Refugees en Grecia, y vais a contarnos de primera mano la experiencia griega, la situación que se está viviendo en Grecia y probablemente su